Ahora, bien, entonces todos los elementos, amor puro o caridad, luz, muerte, vida, ¿qué más vimos? El Aleph y el Tab, que después profundizaremos un poquito más en esto, pero vaya, todos estos elementos que estuvimos hablando en la clase pasada de cómo se relacionan gemátricamente y nos llevan a ver que hay una relación entre ellos, es precisamente lo que conforma el reino de los cielos. Y son, vamos a decirlo, principios o leyes espirituales que gobiernan el plan de salvación. El plan de salvación no podría existir si quitamos la justicia, si quitamos la misericordia o si quitamos el amor. Entonces, todas estas cosas gobiernan el plan, son las que lo sostienen, le dan el valor eterno que tiene. Si lo quitamos, prácticamente deshacemos el plan. Y eso también, obviamente, rige el reino de los cielos en general. Pero estas cosas que son abstractas, como es el amor, como es la justicia, como es la misericordia, empiezan a tener una forma material a través de fuerzas. Y entonces, en la clase pasada concluíamos que todas las cosas que están en el universo, a final de cuentas, conforman a una sola. Y es ahí donde decíamos, y voy a retomar un poquito solamente la parte de la Sefirot, para mostrar que las 10 Sefirot, o que en realidad son 11, nosotros podemos separarlas y verlas de forma individual para tener un mejor entendimiento. Pero en realidad todo es uno. La unidad es lo que le da sentido a nuestra existencia. Pero debido a nuestro estado caído, nosotros todo lo vemos de forma separada. De hecho, hay una psicología que se llama la Gestalt, que precisamente trabaja este tipo de conceptos, donde habla de que el cerebro tiene, tiene una tendencia a reunir todo en uno y busca darle sentido de esa manera. En realidad, así es la vida. La vida converge en una sola cosa y la idea es precisamente llevarnos hacia ser como nuestro Padre Celestial. Esa es la unidad que buscamos de forma natural. Algunos le llaman el llamado, otros le llaman eh, una intuición espiritual, pero a final de cuentas todos tenemos algo espiritual que nos lleva hacia algo espiritual y no sabemos por qué ni sabemos qué es, pero cuando vamos aprendiendo del Evangelio, vamos entendiéndolo mejor. ¿Y qué pasa con estas sefirot? Que las vemos como 10 de forma mental para poderlas entender y estudiar, pero en realidad forman parte de una sola cosa. Y en este caso puede ser una sola cosa como el universo, una sola cosa como cada uno de nosotros, o una sola cosa como el mundo que nos rodea en nuestro planeta Tierra, y podemos aplicárselo estos mismos conceptos de la Sefirot en forma general, porque un árbol de vida representa precisamente a una entidad. Pero yo quisiera que retomáramos el concepto de que la palabra Ayim, que significa vida en hebreo, bueno, que fue traducido, perdón, como vida, en realidad debería de haberse traducido como vidas en plural. Entonces, no es el árbol de la vida, sino el árbol de las vidas. ¿Por qué? Porque la vida no es simplemente una entidad individual, sino que es como se menciona en el libro de Génesis, como las estrellas del firmamento, como la arena del mar, ¿sí? Son muchas vidas y dice la escritura, si puedes contarlas, así será tu descendencia. Entonces, a eso se refiere el árbol de las vidas. Pero decíamos que
es una forma solamente de estudiarnos a nosotros mismos, al mundo, al universo, y va desde lo más bajo, desde lo más básico, vamos a decirlo así, hasta lo más elevado. Y son niveles de conciencia. El árbol de la vida, cuando lo estudiamos, se le puede llamar como niveles de conciencia, que nos ayudan a entendernos en nuestro desarrollo, tanto psíquico, psicológico, espiritual, y vamos viendo cómo nos vamos elevando. Pero, como decíamos, como el árbol de las vidas es unidad, en realidad no son muchos elementos, sino es uno solo en muchas formas. ¿Y esto qué significa? Que estos niveles de conciencia son una conciencia. Y esa conciencia, como nosotros sabemos, en las escrituras se le llama luz de Cristo. Entonces, el árbol de la vida es la luz de Cristo, que tiene diferentes manifestaciones según las emanaciones que Dios tiene, tanto hacia el mundo, hacia el universo, como hacia nosotros mismos. Y entonces, tenemos aquí algunas preguntas. Con esto va a cerrar la sesión para que regresando las podamos responder. Dice la pregunta, ¿cómo opera, cómo funciona o cómo trabaja el reino de los cielos? Y decíamos en la clase pasada, a través de fuerzas que están en el aire, fuerzas inteligentes que operan en el ambiente y que repercuten en cada ser vivo. Una de ellas es el magnetismo. El magnetismo es una fuerza real que existe, que es lo que permite que la Tierra gire sobre su propio eje, que nosotros no salgamos volando. Es una fuerza que permite que la Tierra se mantenga girando alrededor del Sol y nos ayuda a combatir otros tipos de fuerzas que vienen del exterior, que nos acabarían si esta fuerza no existiera. Estas fuerzas, dice, se mueven en el mundo de la luz y de la oscuridad. Es decir, no todas esas fuerzas son visibles. Hay otras que son visibles, como la propia luz, y podemos ver que hay una luz amarilla, una luz violeta, una luz blanca, incluso una luz azul. Quizá de forma natural eso lo podemos ver, pero hay otras luces que no son visibles, que no existen en el mundo material de nuestra vista, pero están ahí. El viento, por ejemplo, es una de esas fuerzas que la podemos sentir, pero no la podemos ver. Entonces, así en el mundo material está gobernado por fuerzas y también son fuerzas espirituales. Hay fuerzas que gobiernan a los espíritus de tal forma que entonces el orden de los cielos se mantenga. De otra forma, los seres que están en otros cielos estarían divagando entre un cielo y en el otro. Entonces, las cosas espirituales tienen un orden, las cosas materiales tienen un orden. Por eso es que dice el Señor, mi casa es casa de orden. Y este es nuestro Bet, nuestra casa, en la cual nosotros vivimos y es una casa creada por Dios, una casa de orden, y debemos de convertirla en una casa de oración. Pasar no solamente por el plano físico, sino trascender al plano espiritual. Y, uh, ok, bien. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo. Voy a ampliar esta imagen. Ok, esto casi va a ser como un resumen de todo lo que hemos visto hasta este momento y voy a ir por partes. Hemos hablado acerca de la letra Aleph, que equivale al número 1. Es la representación de la unidad.
que nos da la ley de que todo es uno. Hemos hablado de la letra Beit o Bait, que sería su pronunciación paleohebrea, la más vieja, y que representa una casa, pero también equivale al número 2, es su gematría. Y la gematría de la letra B precisamente nos hace saber que existe una dualidad. En el mundo físico, a veces pensamos dualidad como dos cosas separadas, como uno más uno, pero en realidad en el hebreo es la unidad en dos formas. Esa es una dualidad. Decíamos que esto que llamamos el árbol de las vidas o el árbol de la vida es como un plano cartesiano. Y este plano cartesiano nos ayuda a conocer la polaridad entre la contracción y la expansión, entre lo profundo y lo elevado. Y no significa que esto sea algo bueno o malo. Y entonces viene una regla que ustedes deben de dominar siempre. La dualidad es amoral, o sea, no es bueno o malo. ¿Qué quiere decir esto? Que en lo profundo, que podríamos decir que es lo malo, en realidad no es malo. Hay algo bueno y hay algo malo dentro de la profundidad, así como también en lo elevado. En las cosas muy, muy espirituales, también hay algo bueno y hay algo malo. No porque sea elevado quiere decir que sea bueno. Entonces, esta es una regla que debemos conocer. Eh, Generalmente el cristianismo moraliza todo. El cristianismo nos dice que algo es bueno o algo es malo, te vas a ir al cielo o te vas a ir al infierno. En la Torah no es así. En la Torah es más práctico, es pragmático. O sirve o no sirve. Y entonces, si no sirve, usamos la otra parte de esa dualidad. El chiste es que nosotros vayamos creciendo y elevándonos. De tal forma que entonces tenemos como opuestos la luz y la oscuridad, el ego contra el amor puro, el ego que está representado por Malkut, que es la parte profunda de la Sefirot, y el amor puro que está representado en Keter, que es la parte elevada. La justicia, que está representada por Geburah, y misericordia, que está representada por Gesed. Y también son opuestos, las vidas y la muerte. Entonces son cosas que están en oposición. Y entonces viene una regla que nos enseña, leí en el libro de Mormón, que nos dice que es preciso que exista una oposición en todas las cosas, de lo contrario, las cosas dejarían de existir. Entonces siempre es necesario que exista y por eso es que se crea el pecado. La ley, al crearse la ley, se crea el pecado también. La siguiente regla es, el hombre es el único ser creado con el don de moverse independientemente en ese plano dual. Es decir, todas las cosas obedecen a esta dualidad, pero el ser humano es el único que tiene albedrío para actuar dentro de esta dualidad y elegir lo bueno o lo malo de cada una de ellas. El Salmo 8 dice que el hombre tiene el poder dentro de esa dualidad. Es decir, eh, no solamente nos movemos dentro de esa dualidad, sino que también podemos tomar poder de esa. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, nosotros podemos tomar de la oscuridad poder para actuar, hacer obra, pero también tenemos poder para extraer de la luz la fuerza que necesitamos para actuar. ¿Qué significa esto? Que entonces dentro de nosotros, como ustedes decían, hay energía, hay una fuerza, esa fuerza invisible como lo es también el magnetismo. Cada ser humano tiene magnetismo, es un ser eléctrico. No somos solamente agua, como dice el comercial, sino que también somos seres eléctricos.
Y eso es algo que nosotros debemos de considerar. Nos dice la hermana Rosalinda, el arco iris se forma con luces de colores. Exacto. Y vamos a ver que tiene un significado. El arco iris es un espectro de luz que nos da una señal a nosotros, pero vamos a entender por qué ese espectro tiene que existir como una luz separada. Sabemos que la luz es blanca, pero cuando se refracta adquiere diferentes matices de colores. Cierro antes de que se acabe la sesión con esta pregunta. Dice, ¿cómo repercuten esas fuerzas en el ser humano? Y como ejemplo tenemos sacerdocio contra Ain Ara. Ok, cierro sesión y regresamos para profundizar en este tema, ¿sale?